por fin les tengo el video sobre fantasía versus realidad, en el que voy a conectarlo directamente con el eje nodal Virgo Piscis porque tiene que ver directamente con eso, y como es algo que viene en 2025 con tránsitos muy brutales para 2025, entonces voy a conectar todo en este video. El eje Piscis Virgo tiene todo que ver con este discernimiento entre lo que es real y lo que es fantasía. Piscis nos conecta a la totalidad y Virgo es el que pone en cierto modo los límites, que hace los cortes, que va definiendo, estructurando para que esa compleja totalidad, globalidad, sea más fácil de manejar por un cuerpo terrenal que es mucho más limitado. Ya el próximo mes se viene el primer eclipse en el signo de Piscis, pero desde hace harto rato ya que a nivel sideral los nodos ya están en el eje Virgo-Piscis. Quienes son más sensibles ya se habrán dado cuenta de eso. Las personas que somos un poquito más conectadas con lo espiritual, por decirlo en sencillo, porque es mucho más complejo, pero si uno es más conectado con estas áreas como más trascendentes, va a ser mucho más posible que se haya dado cuenta de este sutil cambio del paso de Aries a Piscis, ¿ya? Los ejes tienen esta particularidad que van a la inversa del resto de los planetas, ¿sí? Hacen, en vez del ciclo natural como que coincide con lo biológico, el eje nodal hace el efecto contrario. Los nodos nos enseñan a hacer el ejercicio opuesto de integración. Estamos en el eje de Aries, pasando al eje de Virgo. Yo necesito conocer quién soy, necesito saber cómo salir adelante por cuenta propia, necesito ser independiente, necesito ser valiente, atreverme a hacer las cosas por mi propia cuenta. Los signos de fuego tienen mucho que ver con la autenticidad. Aries tiene que ver con esta iniciativa de yo me atrevo, yo lo hago, yo salgo, yo lo trabajo, yo lo supero. Y eso, toda esa información es súper importante para poder integrarse a la globalidad del universo. Si yo no soy capaz de entender la diferencia de quién soy yo, cuerpo físico, estoy hablando en lo terrenal, si yo no sé distinguir este cuerpo físico separado de todo lo demás, va a ser muy difícil que yo pueda sobrevivir en el mundo terrenal porque no voy a lograr unos límites de protección a este cuerpo físico. Eso se aprende un poquito con Aries, que viene desde Tauro, donde yo aprendí a través de mi cuerpo que soy yo y que es lo mío. Esa disposición de recursos propios yo las uso para autovalerme y esa autovalía yo la uso para poder integrarme en el universo sin perderme y terminar aniquilando mi propia existencia. Entonces, voy a partir por lo biológico. El proceso natural es que nosotros venimos desde Piscis, en cierto modo, en la gestación, donde uno está dentro del vientre de la madre completamente fundido y dependiendo de ese cuerpo, y luego viene este proceso ariano en el que uno sale en el parto a sobrevivir independiente, o sea, se va a desconectar de la madre y tiene que aprender a vivir por cuenta propia. Esto se los voy a dejar en el video donde hablé de eso. Abajito les voy a dejar enlazado todos los videos que tienen relación y complementan la información que les estoy comentando. Mis videos están todos conectados, por lo tanto, para que se vaya entendiendo también lo que voy diciendo, obviamente tienen que conocer la información que voy dejando constantemente. Entonces, en ese Aries yo logré salir, logré sobrevivir y luego voy integrando las otras energías que representan otras áreas de la vida con las que voy completando este ciclo, pero los nodos van al revés, ¿sí? Y aquí es donde el nodo sur en Virgo nos viene a ayudar, porque muchas personas por ahí andan diciendo, no, es que nodo norte en Piscis tiene que abandonar el nodo sur y irte al nodo norte. Insisto nuevamente, no es así. El nodo sur es algo que ya tenemos, que ya poseemos, es una herramienta que nos sirve para nuestra supervivencia y Virgo viene aquí a complementar a Piscis, a darle orden a ese proceso porque, como les digo, Piscis es la neblina. Neptuno, Piscis son energías de una neblina que genera una especie de barrera donde es muy difícil visualizar cosas con claridad. Es el mundo de las ilusiones. Uno puede perderse fácilmente, puede engañarse, autoengañarse o ser engañado. Por lo tanto, ese Virgo es el que viene a decir, oye, hagamos una estructura, ordenemos las cosas, pero tiene que ser en complemento. Yo tomo esta capacidad de discernimiento, de organización, de definición, de estructura para poder integrar esta parte en la que me conecto con todo lo demás. Entonces, cuando uno nace, uno no sabe nada,
solo existe y por impulso, por lo que está en la memoria genética o emocional o karmática, como quiera decirle, uno hace cosas que fue adquiriendo a través de los antecesores. ¿Sí? Pero luego de salir uno tiene que aprender cosas y eso las aprende en relación con las demás personas, en relación con el entorno externo. Por ejemplo, en el jardín siempre se nos enseña, el colegio es el ejemplo más claro de integración de Virgo a Piscis. Yo parto aprendiendo lo más básico y concreto y luego nos van enseñando cosas que son muy abstractas. Parto de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más fácil a lo más difícil. Así es como se enseñan las cosas y esto es permanente por el resto de la vida. Por siempre vamos a tener que partir desde lo básico para ir hacia lo complejo. Es una forma natural, así funciona. Cuando alguien se trata de saltar estos peldaños, es mucho más fácil que se tropiece y además va a carecer de cierta información que puede completar el panorama y facilitar muchas otras cosas. ¿Por qué además les digo esto? Se viene Neptuno en Aries. Va a ser el regente de este eje en nodo norte Piscis. Esta energía neptuniana en sí es bien difícil de integrar en el ser humano porque nuestro cuerpecito tan chiquito no puede meter al universo entero de un golpe a funcionar dentro de uno. Es muy difícil. Las variables son indefinidas, por lo tanto no podemos manejarlas todas. Hay cosas que no sabemos y hay cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. Es muy difícil no caer en el abismo, ¿sí? La energía de Neptuno en Aries es la energía del kamikaze, de estas personas que se autodestruyen por una creencia o por querer salvar a otros. Es muy, en cierto modo, el Jesucristo que se sacrifica por los demás, aunque yo prefiero la idea del kamikaze porque es algo, con Aries es todo muy explosivo, muy repentino, o sea, es como... Yo no lo pienso, lo hago. Así es como, oh, yo quiero esto, yo sueño esto, me lanzo y ni siquiera lo pensé, me tiré al abismo, listo, sin paracaídas. Chuta, tal vez necesitaba el paracaídas y me olvidé y bueno, el impulso y hasta ahí nomás llegué. Con ese Neptuno en Aries puede pasar muchísimo eso, ¿sí? De lanzarse sin pensar. Entonces es importante hacer este trabajo de primero lo concreto, partamos por parte, por las bases y después lo vamos llevando hacia lo complejo. Otra cosa que tiene que ver con esta fantasía versus realidad. No es lo mismo visualizar que fantasear, ¿ya? La fantasía en sí, la visualización, la idealización no tiene ningún problema y de hecho es una herramienta necesaria en el ser humano. Es una consecuencia evolutiva. Nosotros somos el único animal que tiene una capacidad creativa, un ingenio tan increíble que nos separó tanto del resto de los otros animales evolutivamente. Nuestros cuerpos siempre han sido muy frágiles y siempre hemos imitado a otros animales, imitado a la naturaleza y luego cosas que ya no son naturales pero las vamos perfeccionando, que es muy de Virgo, para poder ir mejorando y haciendo más eficiente y más fácil nuestra vida en la Tierra. Esto viene en parte del proceso pisciano, o sea, Piscis fantasea estas cosas, estas ilusiones, Acuario también, pero Piscis la lleva a un nivel muy grande, porque los tres signos que visualizan así, o sea, que expanden son Sagitario, que avanza horizontalmente, Acuario que avanza hacia arriba, pero Piscis el que avanza hacia todos lados, porque tiene que ver con la globalidad. Entonces, la capacidad de visualizar, idealizar, fantasear cosas es la que nos da como un sentido, nos da una meta. Yo quiero esto, yo visualizo esto me haría muy feliz, esto me gustaría. Y en general, con Piscis particularmente, no es algo egoísta. Siempre, guste o disguste, uno lo busque o no lo busque, nos va a llevar a algo grande, ¿sí? Es muy difícil encontrar una persona pisciana egoísta, puramente pisciana. Siempre cuando las personas piscianas son egoístas es porque tienen mucha energía ariana, ¿ya? Porque Piscis en sí tiene que ver con conectar con el todo y yo inevitablemente voy a estar pensando en cómo las cosas afectan al entorno. Y ahí es donde ese Virgo también viene a poner un límite y a decirle, oye, pero también importa tu cuerpo. O sea, yo no puedo pensar tanto en los demás y no pensar en mí porque si no me cuido a mí, no cuido mi propia vida, por supuesto que la situación va a terminar mal y no voy a poder aportarle. Un ejemplo típico es lo que les digo de la empatía no solo tiene que ser hacia los demás, sino que también tiene que ser con uno mismo. Como decía un tipo en una charla, la autocompasión es súper importante, pero no hay que llevarla al exceso. No es caer en el victimismo, pero tampoco
caer en soy el salvador del mundo y me sacrifico y me autodestruyo por ti, tampoco está bien. Hay que tener un límite porque para que las cosas funcionen bien, uno es clave en el mundo y el mundo también es clave para uno, entonces tiene que haber una simbiosis saludable en ese sentido. Entonces, la fantasía y la idealización tienen que tener un espacio importante en la vida y sobre todo va a ser súper importante con este eje aprender a preguntarse antes de lanzarse, como va a sugerir un poquito este Aries con ese Neptuno ahí, preguntarse yo quiero esta fantasía o me gusta esta fantasía, pero ¿vale la pena hacerla real? ¿Es posible hacerla real? Entonces no solo yo visualizo, porque de aquí viene la verdadera manifestación. La manifestación no es andar hablando cosas. Y se lo voy a explicar también por qué. La manifestación es la capacidad de que algo se concrete, que llegue a suceder, que se manifieste, pero no necesita específicamente de la palabra. Lo que la manifestación necesita es que se den las variables para que ello suceda. La palabra puede ayudar, pero no es la que nos lleva a manifestar las cosas, no es la que nos lleva a concretar, a realizar las cosas. Es solo una ayudita. Yo tengo que estar completamente conectado a aquello que yo deseo y para eso es la visualización. Pero visualizar no es sinónimo de listo, lo concreté, porque ese es el grave error, una dificultad que tiene nuestro cerebro y es que no diferencia la fantasía de la realidad. Es uno quien debe aprender y enseñarle al cerebro esto es fantasía, esto es realidad. Estas son las posibilidades que yo tengo para hacer esto realidad y probablemente no voy a poder hacerlo tan perfecto y exacto como quisiera y aquí es donde cae la decepción, que es el área negativa donde se ahoga mucho la energía pisciana. Me decepciono, me desilusiono porque yo tenía este sueño y en el momento en que lo iba a concretar, ¡boom!, se desvanece porque no es como yo lo quería, como yo lo imaginaba, como yo lo sentía, porque eso depende de la voluntad. ¿Sí? Ese Neptuno en Aries nos viene a enseñar mucho la importancia de la propia voluntad para hacer estas cosas posibles. Hay cosas que probablemente están mucho mejor si uno las deja en la fantasía. Por eso existen los libros, las películas, las obras de teatro, los filtros, las redes sociales. O sea, todo esto existe para que sea posible cosas que no son posibles en la realidad. Por ejemplo, los filtros. Yo quiero tener el pelo de un color distinto. Teñirlo no es una posibilidad para mí. Comprarme una peluca tampoco es una posibilidad. Me pongo un filtro. O uso un programa para editar, para dibujar, etc. O sea, yo tengo distintas maneras de hacer real algo que es fantasía, pero que al mismo tiempo se queda en el mundo de la fantasía, solo que alcanza a tener como una cuota de realidad un poquito manejable, aceptable. No es como yo lo quiero, no tengo mi pelo del color diferente que quería tenerlo, pero puedo jugar y visualizarlo fuera de mí y eso para el cerebro es muy importante. Eso hace que el cerebro alcance a decir, ah, mira, lo logré, ah, mira, si es posible, tal vez no como lo quería. Y ahí es donde este Virgo también viene a ponerle un poco de límite a esa energía pisciana de, oye, sí está bien esa fantasía, pero esto es lo que tenemos, que es también lo que pasa un poco con las otras energías semejantes, como por ejemplo Acuario. Su regente Saturnino es el que ayuda a Acuario a aterrizar las cosas. Por eso Acuario es un poquito más aterrizado que Piscis, porque los dos son idealistas, al igual que Libra también es muy idealista, pero con Piscis es muy difícil aceptar que no es posible que se concrete algo de la manera en que uno la visualiza y la sueña. Y es muy frustrante para esta energía. Con ese Neptuno en Aries las frustraciones se pueden poner súper violentas, muy violentas. La reacción ante la decepción puede ser muy negativa en un sentido muy violento, muy agresivo. Entonces hay que tratar de manejar un poquito esto, porque no solo va a estar Neptuno en Piscis, también va a estar Plutón en Acuario, que viene en una condición que nunca se ha dado. O sea, en la Revolución Francesa tuvimos a Plutón en Acuario, pero en esta ocasión viene de una forma que no se dio en esa época, que es muy extrema, o sea, muy radical. Son energías que van a ser súper potentes, van a ser muy difíciles de manejar. Si uno no aprende a integrar las cositas desde a poco, desde el nivel individual, se vienen cosas bastante difíciles más adelante para quienes no logren integrar estas cosas, no hagan los discernimientos necesarios para autolimitarse y para poner límites también a los demás respecto a mi propia existencia. Mientras más específica y clara sean las visualizaciones, las idealizaciones, los sueños que uno tiene, más fácil va a ser concretarlos porque más voy a sintonizar con lo que tengo en la realidad para que sea posible. Y eso es lo que nos viene a enseñar el nodo sur en Virgo. Estas son cosas
con las que yo cuento, este es el plan que yo tengo, estas son las posibilidades, las herramientas, las relaciones, etcétera, etcétera. Y con esto yo esa energía pisciana la puedo usar para visualizar estas cosas, usar esa energía pisciana para que sea realista. Como les decía, hay cosas que probablemente no se van a poder hacer realidad y hay cosas que es mejor que se queden en una fantasía. Por ejemplo, las cosas negativas destructivas, tal vez sea mejor canalizarlas en un dibujo, en un poema, en una película, o voy a ir a entrenar y a descargar la rabia imaginando esa situación que tanto me enfurece y le doy golpes a un saco de boxeo. También está el otro lado, por ejemplo, el romanticismo es muy clásico de Piscis, andar idealizando parejas. Entonces, pucha, no sé, por ejemplo, yo ya tengo una pareja, pero esa pareja no me da todo el placer o no me complace con todas las cosas que yo quisiera, entonces tal vez yo empiezo a mirar, a visualizar en otras personas aquello que esta persona carece en cierto modo, pero en mi realidad la verdad es que no necesito terminar esa relación porque igual amo a esa persona, me complementa, me ayuda, yo le ayudo, o sea, hay una buena relación en sí. Entonces puedo quedarme con la fantasía en la cabeza, que algunos consideran que es infidelidad. Yo no lo considero así porque es parte de la naturaleza humana, de nuestra evolución, el buscar aquello que nos haga bien en nuestra vida. Yo siento que no hay nada de malo en fantasear. Incluso muchas personas, creo yo, sobre todo hoy es más común que antes, desde lo que yo he visto, fantasear con personajes, ya ni siquiera con personas reales. Por ejemplo, antiguamente la gente fantaseaba mucho con las divinidades, así como deliran con los dioses y esas cosas, entonces todavía hay gente que lo hace. En el fondo ahí se crean personajes que uno puede manipular a antojo, o sea, en la imaginación uno puede manipular esos personajes al antojo y pueden dar en el gusto, en cambio en la realidad no se puede. Y esa parte igual es importante en la vida del ser humano para canalizar esas cosas que nos frustran, que nos irritan, entonces depositarlas en algo que sea palpable en cierto modo, pero que no genere ningún daño mayor, es importante también. Es importante y necesario para que la vida funcione desde una manera más placentera, más cómoda y más segura. Otro ejemplo que les puedo dar para ayudar a integrar este eje nodal y las energías que se vienen es entender la metáfora de la pesca. Hay un dicho, creo que es, donde te dicen no le des pescado, enséñale a pescar. Esto es súper importante con este eje nodal, ¿ya? Porque hay mucha tendencia al victimismo desde Piscis, Piscis es la energía que se conoce como la energía de los huérfanos o de los mendigos. Son personas que están en constante carencia, seres marginales, pero en verdad muchas veces son personas que se autodisponen a esa situación y que viven constantemente haciéndose las víctimas esperando que los demás les den todo fácil. Yo considero mucho la energía pisciana como la energía del embrión que nunca deja de ser embrión, porque literalmente Piscis está asociado a la energía de la gestación, porque lo que les acabo de decir que esta etapa de la fusión, y muchas personas no sueltan, integran esa energía pisciana desde esa como quedarse estancado en esa etapa fetal y no salir de ahí y están todo el tiempo esperando que se les dé todo fácil. Entonces esta metáfora del pescador ayuda mucho a integrar de una mejor manera esa energía pisciana. Si es verdad, yo tal vez estoy en una situación compleja, necesito ayuda de otras personas, tal vez en un principio dependo del otro, como cuando uno recién nace y depende de las otras personas, voy soltando esta energía pisciana de a poco, pero por eso es importante haber pasado por la integración de los otros signos previos, Aries, Tauro. Y bueno, obviamente el nodo sur desde el opuesto de Piscis, que es el que viene a complementar esta parte. Yo, por ejemplo, no tengo para comer. En vez de andar mendigando el pescado, es mejor si alguien me enseña a pescar para yo tener pescado por siempre. Y además no solo por siempre, sino también entender cómo la biología existencial del pescado, el pescado también tiene su ciclo de reproducción, etapas de crecimiento, cuándo es adecuado consumir el pescado, en qué cantidades, o sea, Virgo también nos enseña la automoderación. Piscis es un signo jupiteriano tradicionalmente. Júpiter no respeta los límites y en Piscis mucho menos, no le importan los límites, por lo tanto puede ser muy avasallador. Por eso yo siempre les relaciono la guerra con Piscis y ustedes lo pueden ver, la guerra es puro caos,
donde no hay respeto a los límites, se pasa a llevar la vida de todo a su alrededor. No le importa nada. Virgo es el que viene a poner un stop. De hecho, si ustedes se fijan, el computador fue una herramienta creada en la época de guerra para frenar la guerra. Esa energía mercurial fue súper importante para frenar ese caos bélico que generaba la energía pisciana en cierto modo. Entonces, cuando yo enseño algo, también tengo que enseñar cómo funciona, por qué funciona así, por qué tengo que hacerlo de esta manera y no de otra, por qué tengo que consumirlo en esta cantidad, por qué tengo que consumirlo en esa época, por qué tengo que esperar que la fruta madure, etcétera, etcétera. O sea, no es solo decir, toma, hazlo. También hay que enseñar por qué. Esas respuestas las da mucho esa energía mercurial de tipo Virgo. Como este Neptuno es una energía tan nebulosa, ustedes podrán verla mucho en personajes bastante violentos, agresivos, asesinos, porque generalmente estas personas se desconectan completamente de la realidad y no saben cómo reintegrarse a esta realidad. Entonces se disocian tanto. Una característica que tiene Piscis es que se queda en un loop. Los signos de agua en general hacen esto, pero Piscis, por supuesto, por ser la energía más alta de las energías de agua, se atrapa en un nivel, pero ya de una profundidad en que cuesta mucho sacar a las personas piscianas de sus vicios o de sus estancamientos. Entonces, los asesinos, casi todos, yo casi no conozco ninguno que no tenga energía neptuniana o pisciana metida, casa 12, metida ahí entre medio, porque son personas que se pierden, se desconectan. Ese es el aspecto negativo. En el aspecto, o sea, el aspecto negativo violento, pero también está el aspecto negativo donde la persona es víctima, constantemente víctima, y no entiende y no sale de ahí. Las personas cuando se cargan mucho al repetir estas cosas es porque están atrapadas en ese loop pisciano, neptuniano y siguen en lo mismo una y otra vez. Y cuesta mucho salir de ahí. O sea, esto es para todas las personas. No es que necesariamente tenga que ser de energía dominante, sino que cualquier persona en su área de su vida que no haga una buena integración pisciana va a posiblemente tener este conflicto de que en esa área de su vida va a tender a repetir estos vicios, estas costumbres, estas situaciones. Ahora, el aspecto negativo del nodo sur es querer imponer las cosas desde la manera estructurada y organizada. Piscis jamás va a entender las cosas de esa manera. Por todo lo que les acabo de comentar anteriormente, Piscis es una energía, la energía más sensible de todas por todo esto que les digo de cómo conecta con el universo, o sea, conecta con absolutamente todo. Entonces, como es tan difícil discernir con esta energía los límites, las personas tienden a adoptar muy fácilmente lo que recepcionan, o sea, lo que les entrega el entorno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de los asesinos, son personas que generalmente viven en entornos muy tóxicos. Entonces, estas personas se quedan atrapadas en esta toxicidad y la replican, y la replican, y la replican, porque es lo único que conocieron en la infancia, en cierto modo, y no se quedaron por miedo. El miedo generalmente, los aspectos... los polos extremos de Piscis, podría decirse en cierto modo, son en gran magnitud el amor y el miedo. El amor es el que rompe todas las barreras y permite que nos fusionemos, y el miedo es el que pone la barrera e impide que nos fusionemos. Cuando Piscis se enfrasca mucho en el miedo, absorbe mucho miedo o se ven situaciones que le provocan mucho temor, generan esta barrera que les impide salir de ahí, y por eso la persona se queda atrapada como en una rueda de hámster dando vueltas lo mismo una y otra vez. Entonces, lo ideal en este periodo es aprender a manejar las cosas con un poquito más de delicadeza, ¿sí? Con un poquito más de amor, en cierto modo. Yo sé que puede ser un poco difícil porque igual depende de muchas variables, pero Piscis es una energía que necesita aprender con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque es una energía muy frágil. Por lo que les digo, es una energía que tiene que ver con la ruptura de los límites, por lo tanto es una energía que no tiene barreras, ¿sí? De hecho es la energía que se mezcla con toda la energía, puede imitar todas las energías. Los buenos actores casi siempre tienen energía neptuniana muy considerable. Las personas famosas también suelen tener una energía pisciana bien importante que marca considerablemente en sus vidas, porque esta energía atrae, porque tiene esta capacidad de imitar y de reflejar. Entonces es súper importante para integrar esta energía hacerlo con cuidado,
hacerlo con cariño, con suavidad, y por tanto Virgo ahí se tiene que moderar en su área crítica, porque Virgo, al ser mercurial y signo de tierra que tiende a lo pesimista, puede ser muy pesado en la manera en que delimita las cosas. Piscis necesita esas limitaciones con mucha más suavidad. Les voy a poner un ejemplo específico porque casi siempre en este eje tiene que ver con los malentendidos. Muchas veces los engaños o las desilusiones tienen que ver con malentendidos. Les voy a poner el ejemplo con la manzana. O sea, yo les digo la palabra manzana, ustedes van a visualizar su propia manzana. Puede ser una manzana que vieron la última manzana que vieron, puede ser la que vieron en la tele, puede ser una imagen caricaturesca, puede ser una imagen realista. Hay personas que ni siquiera van a poder visualizar una manzana porque nunca en su vida vieron una manzana y por primera vez escuchan la palabra manzana. Entonces yo tengo que enseñarle a las personas qué manzana estoy diciendo. Es una manzana verde, es una manzana roja, es dulce, es ácida, es grande, es pequeña, es una o son varias, es un árbol de manzana. O sea, tengo que yo explicarle a los demás qué es lo que yo estoy tratando de decir, de expresar, de manifestar, de lograr. Entonces es importante de que uno use esta energía virginiana para transmitirle al otro lo que yo necesito que entienda, pero tengo que hacerlo de una manera que la otra persona lo entienda, y para eso yo necesito el diálogo. No basta solo con yo decir. Yo necesito confirmar si la otra persona me está entendiendo también. Eso es súper importante. Con Piscis nos ayudamos mucho a esta empatía que es súper necesaria para poder considerar a la otra persona, su situación. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Etcétera, etcétera. Otra cosita, a nosotros se nos ha enseñado que la vida va en este orden cronológico: niño, adolescente, adulto, anciano, y se termina. Pero en realidad, a nivel mental, emocional, no existe la edad. ¿Sí? Uno vive en base a su experiencia y a su composición humana. Entonces, uno debiese tener la apertura para aprender. Uno no solo aprende en la etapa infantil, uno aprende por el resto de la vida. Uno tiene que desarrollarse por el resto de la vida a nivel mental y emocional. Por eso se sabe que la mayoría de las personas no supera la edad mental, moralmente, emocionalmente, de un niño de 9 años, que equivale, ya se los comenté en el video donde toqué un poquito el tema ariano, que equivale a un animal domesticado. Sí, la mayoría de los humanos no superamos eso. Seguimos siendo animales. Nuestro cuerpo no ha evolucionado como nuestra tecnología. Nuestras herramientas han evolucionado súper rápido, pero nuestros cuerpos no. Por lo tanto, yo tengo que autoenseñarme o pedirle ayuda a otra persona para que me enseñe a moderarme, a madurar, para poder tener una mejor calidad de vida en relación a las demás personas y al entorno en el que existo. Otra cosita que tiene que ver con el tema de la fantasía, la realidad, la visualización, la manifestación. Y es que por eso yo les quiero insistir en el tema de que la palabra no es sinónimo de manifestación. ¿Ya? Decretar no va a hacer que algo se manifieste. Esto se lo digo porque, primero, nuestro cerebro es muy básico. Nuestra mente puede imaginar mil cosas, pero no sabe la diferencia entre fantasía y realidad. Por eso podemos ver una película y vivirla como si fuese algo real. O podemos estar contando una historia y vivirla como si fuese algo real. Y ese es el peligro de andar contando las cosas o diciendo las cosas cuando no estoy verdaderamente sintonizado, conectada con la realidad, con las posibilidades que tengo. Y es que yo me pongo a contarle a medio mundo, no, si yo quiero esto, yo voy a lograr esto, bla, bla, bla. Y el cerebro lo visualiza, pero si yo no estoy conectado con la realidad, si yo no soy una persona voluntariosa, no tengo iniciativa, no tengo ganas de hacer las cosas, quiero que me lleguen fácilmente, por supuesto que nunca se van a concretar, no se van a manifestar, porque mi cerebro ya asume que está hecho, porque lo está imaginando, que esa es una de las problemáticas con decir las cosas. Si yo no conecto con la realidad y me pongo a decir y decir cosas, mi cerebro primero se empieza a aburrir, porque el cerebro se aburre súper rápido, y segundo es que empieza a asumir que eso ya fue, porque yo ya lo conté como que sucedió, y sobre todo si lo estoy visualizando mientras lo cuento, entonces después tengo menos ganas para hacerlo, o como ya lo visualicé, esto pasa mucho en los signos de fuego, puede pasar mucho con Neptuno en Aries, como yo ya lo visualicé, ya me lancé, quiero que suceda inmediatamente, y no sucede inmediatamente y empiezan las frustraciones, y me empiezo a dar cuenta que tengo que tener más paciencia, que tengo que trabajar más, y en mi sueño yo no trabajaba ni tenía que esforzarme tanto para conseguir las cosas, en mi sueño sucedía así, plaf, y ahora no está pasando. ¿Qué hago? Me empiezo a enojar. Entonces hay cosas que requieren paciencia, hay cosas que van a tomar tiempo, por lo tanto yo mejor visualizo las metas desde a poco, ¿sí? Yo
quiero este gran plan, pero primero tengo que dar este paso. O sea, es como visualizarse subiendo una escalera. Yo tengo que imaginarme subiendo cada peldaño. No debería visualizarme saltando directo a la cima de la escalera. O sea, yo tengo que ir poco a poco. Yo no puedo llegar al Monte Everest solo con imaginarlo. O sea, yo tengo que pasar por proceso. Hay un clima alrededor mío rodeándome que tiene características que no puedo controlar. Eso sucede en cualquier ámbito de la vida. Entonces, nuevamente, hay que tener esta capacidad de mantener la cabeza visualizando realidades, en cierto modo. Otro ejemplo que les puedo dar de por qué la palabra no manifiesta directamente, sino que tiene que haber una sintonización con otras variables, y es porque, por ejemplo, si la palabra fuese un hecho, las promesas no se romperían. La persona diría sí, lo voy a hacer y lo cumpliría. Y por eso existen las traiciones y los engaños, las desilusiones. Yo espero algo que me prometieron o yo prometo algo y después no lo cumplo, no me cumplen. Porque la palabra en sí no es la acción. La palabra es solo para comunicar. Y hay cosas que sí dependen de la palabra, pero hay cosas que no, que dependen de muchas otras variables, como por ejemplo la acción, otras acciones. Cositas que podemos aprender con este nodo norte en el signo de Piscis. Primero es aprender a fluir con nuestra realidad. Existe el libre albedrío, existe la posibilidad de que uno escoja sus acciones, lo que quiere en la vida, pero sí o sí siempre va a estar encaminado dentro de un margen, ¿sí? A menos que yo rompa ese margen, voy a seguir ahí. Y hay cosas en nuestra vida, y por eso Piscis está muy conectado con cosas que tienen que ver con el misticismo, y es que hay cosas que solo las pueden explicar cosas muy complejas. Por ejemplo, la astrología es una de ellas que nos puede explicar esta cosa como llamado destino, donde se nos dice que nuestra vida está como predestinada en cierto modo a ciertas cosas, como que hay profecías donde tú vas a vivir ciertas experiencias, ciertas cosas en ciertas etapas específicas, y esas se cumplen. Por eso la astrología sigue existiendo a pesar de todos los golpes bajos que ha recibido, y no solo sigue existiendo, sino que ha tenido un renacimiento muy potente, ha resurgido con mucha fuerza y se está fortaleciendo nuevamente porque da respuestas a cosas que nada más da respuesta y que tiene que ver con nuestra conexión con todo el universo. O sea, si el agua, la tierra, el aire, el fuego nos pueden afectar directamente, ¿por qué no lo va a poder hacer un planeta o el sol que están tan lejos? O sea, literalmente nuestra vida depende de la presencia del sol. Entonces, ¿por qué nuestra vida no se va a ver igualmente afectada por otro planeta, por un cometa, que también son cuerpos físicos? También tienen sus propias energías, su presencia al que se cruce por un lado y no por otro también genera efectos distintos. Que la luna esté más cerca o más lejos de la Tierra también genera efectos en el cuerpo, en lo físico. Por lo tanto, esas cosas antiguamente se asociaban mucho a lo místico porque era muy difícil de entender. Por lo que les digo, el tema de cómo aprendemos desde lo concreto al abstracto. Antiguamente el acceso a la educación no era tan asequible como ahora. Hay lugares donde todavía es muy difícil que las personas se eduquen. Todavía hay muchas personas analfabetas, pero cada vez se ha ido rompiendo esa barrera porque no nos favorece a nivel colectivo que las personas sean tan dependientes o no tengan la posibilidad de manejar ciertos conocimientos. Entonces existe esta especie como de destino en cierto modo, pero dentro de ese destino hay un libre albedrío. Por eso existen las canalizaciones, donde yo puedo escoger entre todas las opciones que tengo cuál me favorece más, cuál me acomoda más en base a lo que yo quiero. Por ejemplo, tengo mucha energía ariana, mucha energía marcial, puedo usarla para ponerme a pelear con todo el mundo, o puedo usarla para volverme un atleta de alto rendimiento, puedo usarla para sacar un emprendimiento adelante. O sea, hay varias posibilidades para una situación como predestinada en cierto modo. Piscis nos ayuda a entender esto. Desde Virgo, solo Virgo, es muy difícil ver esto porque se necesita ver toda esta gama de posibilidades, y eso es algo que nos regala Piscis. Otra cosa que nos enseña Piscis es que como somos parte de un todo, cuando vemos este todo nos damos cuenta que el todo funciona, o sea, el universo funciona perfectamente. No hay ningún desbalance nunca jamás. Somos nosotros, desde nuestra perspectiva personal, quienes vemos este desbalance. Por lo tanto, cuando yo dejo de tomarme las cosas de manera tan personal, dejo de ser tan egocéntrico, egocéntrica, y de creer que todo gira a mi alrededor y de que todos tienen que estar pendientes de mí o que están pendientes de mí, yo me empiezo a dar cuenta de que mis reacciones son absolutamente innecesarias en muchas ocasiones, que podría escoger otras reacciones o otras acciones. Tal vez podría escoger dar media vuelta y no
presentarme en esa situación, no ser parte de una situación, o por el contrario, estoy en una situación en la que tal vez es importante que yo participe y que yo ponga mi postura también. Entonces, 3 claves para poder manifestar o materializar la energía pisciana con ayuda de la energía de Virgo es primero entender 3 cuestionamientos: el qué, el cómo y el por qué. El qué es la visualización, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero concretar, materializar, manifestar. Primero yo tengo que tener eso claro. Y para eso yo uso la energía virginiana para conectarlo lo más posible a la realidad, para tener todas las posibilidades en esta amplia gama de posibilidades de mi libre albedrío. Luego nos sigue el cómo, que es la estrategia, cómo lo voy a conseguir. Y aquí es donde viene la mayoría de las fallas. Yo me quedo en la visualización y luego no pienso en cómo lo voy a concretar. Por eso es importante esta visualización lo más realista posible, que incluya el cómo yo voy a hacer que eso sea posible, cómo voy a lograr que eso se manifieste, se materialice. Y por último, el por qué. Ahí es donde va el sentido, y ese punto es súper importante. Si yo no tengo un sentido, una meta, el por qué quiero eso, para qué lo quiero, qué es lo que voy a conseguir, por qué necesito alcanzar eso, va a ser muy difícil que lo pueda concretar porque me voy a perder en el camino. No voy a tener un punto focal donde llegar. Entonces me voy a ir por aquí, si me falla algo me voy a ir por allá, si me falla me voy por acá, y de repente me di cuenta y chuta, ¿dónde estoy? ¿Qué hice? ¿Por qué llegué acá? ¿Cuál era la idea de lo que estaba haciendo? ¿Sí? Eso puede pasar mucho con ese Neptuno en el signo de Aries, de que, yo tengo esta super idea, me voy para allá, me lanzo sin haber pensado en el cómo voy a conseguirlo primero, llego y me lanzo. Chuta, ¿por qué llegué allá? Chuta, me tiré por el abismo, me olvidé del paracaídas. ¿Qué hago ahora? Sí, entonces es importante esas 3 preguntas: qué, cómo y por qué, para visualizar y manifestar esa visualización, ese sueño, ese deseo, ese anhelo, si es que lo quiero manifestar, porque a veces yo me pregunto estas cosas antes de empezar a ejecutar y me doy cuenta que la verdad es algo que no puedo concretar en el mundo real porque choca con otras cosas reales que tengo, o si lo traigo al mundo real se va a estropear, me voy a desilusionar y tal vez eso que yo estoy visualizando está mucho más hermoso como visualización y tal vez mejor disfruto el placer de un día sentarme o acostarme y ponerme a visualizar eso y disfrutarlo en mi mente, en mis emociones y ya. O sea, disfrutarlo al máximo dentro de mí y que el mundo exterior no me lo contamine. Esa también puede ser una muy buena opción. Y eso es algo, por ejemplo, que se puede hacer mucho con las emociones. Yo estoy en un ambiente donde todo es súper tóxico, entonces me empiezo a abstraer de eso y empiezo a conectar con lo que yo quiero. Yo no quiero ser tóxica, yo no quiero ser una persona que esté atrapada en este mundo, entonces voy a empezar a cambiar las cosas desde mí. Eso es súper importante con Piscis. Aprender esto con Piscis es muy muy bueno para todos. No solamente yo recepciono y tomo lo que me dan los demás, sino que yo también tengo la capacidad de impregnar a los demás con lo que yo quiero que se dé en esta vida. Si yo estoy con una persona que siempre me contesta mal, tal vez yo, en vez de contestarle mal también, puedo dejar de contestarle mal y empezar a escuchar qué es lo que le pasa. Preguntarle, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Tratar de descubrir cuál es el problema de esa persona. Y una vez que yo veo que, chuta, tal vez en realidad el problema es de esa persona y yo no tengo nada que ver, ahí viene esa parte que les acabo de decir. Dejo de tomarlo como algo personal, es un problema de la persona y ya no me caliento más la cabeza. Yo hago mi vida como yo deseo hacerla, sintiendo lo que yo deseo sentir. Por eso insisto, este Neptuno en Aries nos viene a enseñar mucho la propia voluntad, la propia disposición, el yo velar por mis deseos, siendo autónomo, siendo coherente con eso que deseo, y en vez de atraparme en los deseos ajenos, yo genero esta barrera importante con la ayuda de ese nodo sur en Virgo para que esta energía neptuniana me ayude a lograr esos impulsos que yo quiero y que deseo que existan desde esta voluntad ariana. Y ahora sí voy a cerrar con lo último. Estas energías neptunianas piscianas se asocian mucho a la casa 12. Estas 3 tienen que ver con aquello que yo estoy haciendo con mi vida. Tiene un impacto en el mundo exterior, así como el mundo exterior tiene un impacto en mí. Por lo tanto, lo ideal con este Neptuno en Aries, este nodo norte también moviéndose por Piscis, es que aquello que yo estoy haciendo sea una satisfacción que vaya más allá de lo propio. Esa energía tan pisciana y neptuniana que estamos teniendo en la actualidad viene mucho a decirnos que hay que soltar el egoísmo. El egoísmo es el acto inmaduro
que hace que los humanos tengamos los conflictos que tenemos. En el momento en que yo dejo de ser egoísta, es mucho más posible que se hagan realidad las cosas. O sea, fíjense cómo todas las herramientas, instrumentos tecnológicos que tenemos para facilitar nuestra vida son creaciones altruistas. Fueron creados por el deseo de una persona que quería conseguir algo, pero no lo quiso solo para sí misma, sino que lo quiso para todos. Lo llegó a entregar a todos. Obviamente no voy a entrar en los detalles entre medio de esas cosas, pero me interesa mucho que tengan esa idea de cómo la trascendencia, que es muy importante porque Piscis, Neptuno tiene todo que ver con la trascendencia, no solo apunta hacia trascender a través de tener hijos o trascender a través de convertirse en un hito histórico, sino que todo lo que hacemos, toda nuestra existencia es un proceso de trascendencia. Sea o no visible para los demás, nuestra existencia está afectando en lo que trasciende más allá de nuestra existencia. Por lo tanto, cuando yo conecto mis deseos, mis acciones con lo que hay en el universo, con el universo en sí, con todo lo que me rodea, hay más chance de que esto cobre un sentido y una trascendencia mucho más grande y mucho más importante. Es súper importante tener eso en cuenta. Está bien luchar por las cosas. Ese Neptuno en Aries nos va a pedir mucho, sobre todo con ese Plutón súper potente que se viene. Va a ser una lucha súper importante por causas de nivel macro, social, de nivel global, pero tienen que tener este enfoque, esa ayuda de la energía mercurial, Géminis Virgo, que también van a estar súper activos, sobre todo Géminis, que es por lejos el que más nos va a ayudar a ver perspectivas, a ser creativos a la hora de encontrar posibilidades, de mira, sucedió esta cosa, resolución rápida con esa ayuda de Géminis. Urano también se viene en Géminis y va a ser trígono a ese Plutón, así que va a ser súper importante que tengamos esta capacidad de movernos rápido, voluntariosamente, pero sobre todo considerando lo que hay en nuestro alrededor. Si yo me enfrasco en la posición egoísta, sí o sí el resultado va a ser negativo. Eso ha sido por los siglos de los siglos. Hay límites, por supuesto. Uno tiene que poner cierto freno y tiene que haber como una especie de egoísmo sano en el que yo más o menos impida ciertas cosas para que no haya una destrucción importante, para proteger y cuidar ciertas cosas, que es lo que viene a poner esta parte un poquito más virginiana. El Saturno, que está ahí también en Piscis todavía, también ayudando a poner límites concretos a esa energía de las no barreras, de las no hay límites. Entonces todo esto es importante. Como siempre les digo, yo estoy constantemente hablando de estos temas en todos mis videos, siempre estoy tocando los temas que corresponden al momento presente para que puedan ayudarse a tener conciencia de sus momentos presentes, de las realidades que están viviendo. No puedo darlo en detalle porque estoy literalmente hablándole a todos y ya eso, porque hasta se me está acabando la memoria de tanto hablar. Lo voy a dejar ahí. Por supuesto, yo con cada lunación voy despertando lo que va sucediendo en el momento y se va conectando toda esta situación porque al final la vida es un eterno efecto dominó, es un eterno hilo de conducción donde todo está conectado, todo se va relacionando, es causa-consecuencia infinita. Por lo tanto, esto es para complementar, para ayudarla a enfocar un poquito más lo que va a ser esta energía, pero eso. Yo siempre les estoy ahí organizando las cosas en el momento presente para que las tengan en cuenta, ¿sí? Que estén muy bien, les deseo lo mejor. Ojalá logren sacar el mayor provecho de estas energías. El 2025 es un año bastante brutal. Yo, como ya les he dicho, siento que estamos entrando en una probable nueva época humana. Desde mi perspectiva es así. Pero eso lo verán las futuras generaciones, por supuesto. Así que eso, les deseo lo mejor. Espero que puedan integrar lo mejor de estas energías y que les vaya muy bien. Adiós.